Señor, aquí estamos con nuestros corazones dispuestos a rendirnos delante de ti y a reconocer que tú eres más que suficiente, Señor. Tú bastas. Nos has dado todo, Señor, el regalo de la salvación. No necesitamos más, Señor. Tú eres suficiente. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo. Ahora hay un futuro Y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
aprendí a no quedarme en el suelo. El proceso todo es temporal. Tú de arriba me manda consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, y tú eres mi bendición. De allí, que esté tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motiva para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo de Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, y tú eres mi bendición. Yo te amo Por la paz que tú me das, de tu mano. recibo seguridad. Necesito de tu fuente Y en verdad tu amor me hace fuerte. te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, y tú eres mi bendición. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Oh sí, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Y decimos, y por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo, una vez más, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es
la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Una última vez decimos todos, y por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Me gozaré del Señor. En la Fundación Eslabón estamos agradecidos profundamente con cada uno de ustedes por su apoyo durante los últimos 12 años, donde hemos estado trayendo de una manera creativa en un escenario la Biblia a la vida. Sin importar qué historia produzcamos, nuestro propósito y meta es la misma: creativamente mostrar la palabra de Dios para que la gente pueda tener vida, puedan ser salvos y puedan ver la luz del Evangelio de Jesucristo. Por eso estamos trabajando arduamente para presentar Babel, diciembre 7 al 12, en el Colegio San Juan Bosco. No te lo puedes perder. Mi historia con la Fundación Eslabón empieza hace 10 años. Y lo primero que hice en la fundación fue grabar una de las primeras obras que vi. Y entonces lo que más me llamó la atención de las obras de nuestra iglesia era los actores, la puesta en escena, el vestuario y todas las personas que hay detrás del montaje para que esto sea realidad. Todo ese proceso es muy grande y lleva muchas cosas, pero realmente lo más importante es que queremos llevar el amor de Dios y el mensaje de reconciliación a través del teatro. Yo me vinculé a través de la actuación en papeles protagónicos, antagónicos, cantando, ¿cierto? Por eso quiero invitarte y quiero invitarlos a ustedes como iglesia a que usemos estas herramientas que Dios nos ha dado como el teatro para que hablemos la palabra y el amor de Dios y reconciliemos a los que no le conocen. Bendiciones, iglesia. Una buena oportunidad hoy para darle gracias a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanta bondad. Gracias por suplir, oh Dios, tantas necesidades que hemos tenido, Señor Jesús. Y hoy traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas ante ti, Señor, y lo traemos con amor para que tu palabra se extienda, Señor, y en obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Escanea el código QR o ingresa a nuestra página www.templobelen.org y luego envía el soporte a contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que aparece en pantalla. Ahora con nosotros nuestro pastor Isaí. Bendiciones, iglesia. Un saludo para todos los hermanos y hermanas de Templo Belén, aquellos amigos que están sintonizados con nosotros desde cualquier lugar del mundo, cualquier lugar de Medellín, Antioquia, Colombia. Una bienvenida una vez más a nuestro espacio donde comprendemos y aprendemos acerca de la palabra de Dios, pero también nos comprometemos a ser mejores creyentes. Dios quiere bendecirnos permanentemente. Ha sido su deseo desde el comienzo de todas las cosas. Nosotros nos hemos desviado, pero tenemos la oportunidad de regresar al Padre a través de Jesucristo. Por eso convocamos la asamblea. Cuando dice la Biblia, la asamblea es todos aquellos que quieran recibir y gozar de la bendición de Dios. Templo Belén procura eso. Por eso, permanentemente estamos haciendo oraciones misioneras. Quiero llamar la atención hoy hacia un aspecto importante de las misiones
contextualizando las circunstancias que se están dando en todo el mundo. Tenemos a mucha gente, como hemos venido orando, refugiados. Las implicaciones de esta situación pasan por muchos ángulos, muchas formas, muchas situaciones y muchos contextos. Tenemos que hablar de un contexto económico, tenemos que hablar de un contexto religioso, tenemos que hablar de un contexto cultural, sociológico y, por supuesto, para nosotros muy importante, lo espiritual, que es la base de todo. Donde están los valores, donde están los principios, y hablamos de aquellos asuntos que son abstractos, que muchas veces las personas ni los ideólogos o los políticos quieren reconocer. Se trabaja mucho lo concreto, la economía, los grados y niveles de escolaridad, cosas que son muy importantes. Hay una discusión en cuanto a muchas cosas del ser humano como tal y se están redefiniendo y se habla hoy de construcción y un montón de cosas más. Sin embargo, se ignora mucho lo más importante. Poco se habla del amor, de la confianza, del orden, de la esperanza, valores intangibles, que son los que realmente, si las personas los tienen y los asimilan, les da la fortaleza para emprender las grandes faenas que exige la vida a todo ser humano. Por eso, yo quiero que oremos en nuestra oración misionera por aquellas personas que tienen ciertas características específicas porque tienen una profesión o tienen un oficio, aprendieron a hacer algo que les sirvió para la vida y que puedan interpretar cómo desde ese ángulo y esa esfera de influencia con lo que saben hacer y el entorno en donde viven pueden apoyar las misiones transculturales. Porque básicamente nosotros siempre estamos inmersos en pedir al Señor que envíe obreros a la mies, pero pensamos en el perfil del misionero que deja su tierra, su nación, estudia inglés, otros idiomas, algunas técnicas y formas, teología, y se va para otro país a dar la vida. Sin embargo, la Biblia nos enseña que estos pies hermosos de los que llevan las buenas obras son enviados por alguien que los soporta detrás, que es la iglesia. En otras palabras, la obra misionera no es un acto individualista, es un acto de comunidad, la iglesia. Entonces, tú puedes ser panadero o portero, puedes ser vendedor de aguacates por la calle, o puedes ser dueño de una empresa, o gerente, o científico, o maestro, profesor, deportista, qué sé yo, pero eres cristiano. ¿Cómo desde ese ángulo tú vas a participar de las misiones transculturales? Por dar un ejemplo fácil y sencillo, hoy necesitamos muchos trabajadores sociales que sean capaces de irse una temporadita, o por qué no, por muchos años, a ayudar a los refugiados, porque el trabajo social le permite a la persona, tiene una destreza de hacer una descripción un poco más holística, completa de las circunstancias y situaciones que aquejan a un individuo cuando es refugiado. Un sociólogo, algunos políticos, abogados, necesitamos abogados que den orientación a las personas que andan perdidos en medio de unos países donde no son el propio y no pueden regresar al que es. ¿Cómo moverse? Y así sucesivamente. ¿Cómo podemos ayudar? Soy músico, ¿cómo puedo ayudar? Vamos a orar, que Dios nos oriente y nos ayude en esto. Padre Santo, las misiones existen para todos, no solamente para los que son misioneros como tales, sino para cada persona. Ahora bien, Señor, todos tenemos una percepción distinta acerca de lo que es otra cultura, otra religión, otro pensamiento, lugares lejanos, algunos tienen miedo de montar en avión, otros no, en fin, Señor, hay tantas cosas detrás de todo. Sin embargo, si somos tus hijos, tenemos un deber. Te pido, Señor, que nos ayudes, oh Dios, para que de una u otra manera podamos llevar el Evangelio a cada persona, Señor. Desde nuestro ángulo, que nos esforcemos, trabajemos y colaboremos para que juntos llevemos el Evangelio desde acá hasta lo último de la tierra. Y como siempre, para tu honra y gloria y para bendición de millones, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra y que el ejercicio que hagamos acá sirva como base para poder ir desarrollando poco a poco ese camino hasta lo último de la tierra. En Cristo Jesús, guíanos con tu palabra. Te lo pedimos, Señor amado. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, le recordamos una vez más, vamos a seguir orando. Usted debe estar pensando, ¿a quién voy a invitar a la obra presencial de Babel? Que vamos pronto a estar ya
viendo, observando, escuchando y disfrutando en los primeros días de diciembre. Vamos a aclarar bien las fechas y todo esto. Usted lo va a conocer, cómo consigue su pase para asistir a esto de manera presencial. Sin embargo, va a haber una oportunidad para los que están fuera del país. Sí, usted que está por allá. Tenemos gente en Costa Rica, en España, en México. En México hay mucha gente que está viendo lo que hacemos como Templo Belén. Así que usted también puede mirar, porque ya dice, uy, están hablando de una obra, teatro musical cristiano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué manera? Pues usted lo va a ver, cómo nos unimos para presentar el Evangelio de distintas formas, utilizando el arte y la cultura. Así que prepárese, que de cualquier lugar del mundo usted también lo va a poder disfrutar. Se puede comunicar con nosotros a través de las redes. Son bienvenidos, les apreciamos y les amamos. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor y empezamos tocando un tema acerca de, como iglesia, no ser reaccionarios, sino prepararnos para las condiciones que puedan suceder en un país como el nuestro, como cualquiera. ¿Qué pasa? Los vaivenes de la política, de los gobiernos, de la economía, hacen que los países constantemente y cada vez más y más rápido estén cambiando sus condiciones, sus circunstancias. Los problemas ahora son geopolíticos, antes eran un poco más regionales. Pero ¿cómo la iglesia se desenvuelve en medio de todo eso? Vamos a leer primera carta de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7. Ya lo leímos el miércoles pasado, pero vamos a volverlo a leer, pero vamos a avanzar en otra parte muy importante. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Ya vimos y tocamos el por qué hay que orar por todos los hombres y por las autoridades. Pero aquí ya hay algo más que empezamos a leer. Dice la Escritura, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Padre, guíanos con tu palabra. Como siempre y siempre, la necesitamos y con suma urgencia. Ayúdanos a vivirla, creerla, entenderla, comprenderla, practicarla y compartirla, siendo ejemplos, cartas leídas por todos los hombres en Cristo Jesús. Amén. Este pasaje es bien interesante porque aparentemente empieza hablando de una cosa y mezcla otro asunto que parece muy espiritual. ¿Por qué después de orar por todos los hombres, los que están en eminencia, y aquí meternos en asuntos y fueros políticos, recordando que ya lo dijimos, que las naciones estaban subyugadas por el Imperio Romano? Entonces cualquier lugar, por ejemplo los de Éfeso, ellos estaban subyugados por los romanos. Y eso de que orar por los que están en eminencia, los poderosos y arrogantes, no suena muy bien. Y creo que esa lucha la seguimos teniendo. Pero empezamos a comprender que Dios quiere que haya un buen orden y que haya un buen gobierno. Ya que los gobernantes no sean buenos, eso es otra discusión. Sin embargo, la intención de Dios es lo mejor de lo mejor. Pero luego de eso nos empieza a hablar de otros detalles más que vamos a ver enseguida. Y luego lo une con que hay un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Y eso qué tiene que ver en este punto de orar por todos los hombres y los que están en eminencia? Pues vamos a mirar allí un poco más claramente. ¿Qué desea Dios con esta intercesión? ¿Qué hay detrás de todo esto? Por supuesto que Dios tiene algo excelentemente bueno. A veces lo bueno no es agradable en un principio, pero después da fruto. Pero también llega a ser agradable cuando comprendemos cómo actúa Dios, que quiere la bendición para ti y para mí. Entonces, está haciendo alusión aquí al gobierno humano y su responsabilidad, algo que alcanzamos a explicar el miércoles pasado. Pero empieza a decir, porque cuando hay un gobierno, un orden, donde las personas que gobiernan imparten temor al malo, pero confianza al bueno, esta es su responsabilidad. Entonces vamos a tener algunos frutos o algún resultado. Y uno de ellos es eremon, en el griego, que es
vida pacífica. Vida pacífica. ¿Qué es lo que Dios quiere? La verdadera paz no solamente alcanza con los tratados que los hombres hagan. Creo que es bueno hacer tratados. Ahora, ¿cómo los hicieron? Usted sabe que cada vez que hay un tratado de paz en cualquier lugar del mundo, siempre hay una negociación. Y en las negociaciones todos quieren ganar y no quieren perder. Pero cada uno tiene que ceder en lo que pretendía ganar, ¿ah? Y tiene que ceder en lo que quería conservar, pero que ahora está dispuesto a perder. Es bien compleja la situación. Pero es una gobernación, en un gobierno entonces que se ofrezca o que parezca querer reconciliarse con otros, con otro tipo de gobierno, otra forma de pensamiento, y si hay una negociación, siempre va a haber en los dos una sensación de pérdida y en otros lados una sensación de ganancia. Esto genera conflictos, pero es la realidad. ¿Hasta qué punto fue bueno o mala la negociación? Ahora, el punto no es tanto ese. El punto es cómo vamos a vivir en medio de una realidad, porque hay muchas realidades, por ejemplo, que vive nuestro país, Colombia. ¿Cómo? En la medida que somos buenos cristianos, nosotros podemos participar para que haya bendición. No vamos a entrar en discusiones estériles de buscar quién fue más culpable o menos culpable, cosa que es necesaria en algún punto. Es cómo vamos a convivir y vamos a vivir, lo más importante, pacíficamente. ¿Qué es tener paz? Pues allí el pasaje nos está ofreciendo varias perspectivas. Una de ellas, libre, que van a ser libres para tener paz de las pruebas internas. A ver, hay conflictos internos. Y en este caso, cuando nos referimos a internos, no son los de la persona como individuo, sino que recuerden que en esta iglesia, cuando Pablo le enseña a Timoteo, había por ahí falsos maestros que lo que querían era dividir el grupo, la comunidad. Eso suele suceder no solamente en las iglesias, suele suceder en las familias y suele suceder en las comunidades. Y cuando eso pasa, se pierde la paz. ¿Por qué? Porque todos quieren ganar el ejercicio del poder. Quieren llegar a mandar o estar por encima de los demás. Entonces hay peleas a ver quién puede más. Suele suceder entre padres e hijos, porque muchas veces se discute por un problema, pero a lo último el padre quiere ganar la discusión, el hijo quiere ganar la discusión. No es un asunto de orgullo y quién puede más, asunto de poder. Si llegamos a un barrio, muchas veces hay conflictos entre los mismos muchachos o los mismos personajes o las personas que viven. Hay conflictos de poder. En una nación políticamente hay conflictos de poder. Estamos hablando de problemas y divisiones internas. Cuando cesan las divisiones internas y aunque piensan distintos, llegan a acuerdos, entonces se respira un aire de paz. En la iglesia estaba pasando eso. Entonces, van a ser libres de esas cosas si ustedes logran que esa fuerza interna, esas pruebas internas se superen, van a tener paz. Pero por supuesto que en el contexto que ya hablamos de lo que era el gobierno civil, también Dios quiere que haya libertad acerca de esas presiones externas. La iglesia estaba siendo acusada, estaba siendo perseguida, había conflictos, estaban por un lado los gentiles, por un lado los judíos que no querían que el evangelio creciera, porque los creyentes piensan muy diferente a lo que el mundo piensa. Entonces, encontramos que naturalmente en este mundo habrá turbulencia. Y Dios quiere que en medio de esa turbulencia, en medio de esos caos y las preocupaciones de la vida, nosotros vivamos apaciblemente. Por eso hay que orar porque haya un buen gobierno. Mire qué interesante. Pero la descripción que la palabra nos hace es bien profunda y a la vez sencilla. Profunda porque toca lo más importante, pero sencilla porque cuando la entendemos y la vivimos, habrá soluciones prácticas. Dice que es importante para que tengamos devoción a Dios y que tengamos devoción a Dios. La devoción a Dios en este mundo hoy no genera simpatías. Siempre que tú y yo querramos honrar a Dios y obedecer a Dios, vamos a generar escozor en medio de una humanidad. Es por eso, si alguno de ustedes es un adolescente joven que ha crecido en el Evangelio, llegará un punto en que te vas a sentir incómodo con la gente del mundo, porque piensan distinto. Y si no quieres quedar mal ante ellos, si quieres parecer como normal en medio de ellos, entonces te vas a comportar como ellos y ahora cuando llegues a la iglesia, a tus amigos creyentes o a los padres que son creyentes o al pastor, la comunidad donde te reúnes, te vas a sentir incómodo. Y por eso muchos jóvenes hoy andan buscando inclusive, voy a buscar como un equilibrio. Entonces, no quieren ser muy cristianos donde los conocen, entonces buscan una iglesia donde puedan ir de vez en cuando y entonces, pero como no los tengan muy en cuenta
y puedan tener una vida un poquitico más libre para ser un poquitico más parecidos al mundo. Entonces buscan algún lugar donde les den más libertad de hacer lo que quieran. O van a una buena iglesia, pero van ocasionalmente. El problema es que renuncian a su propia iglesia de donde nacieron porque les conocen muy bien. O sencillamente no vuelve a la iglesia porque le cuesta luchar con esa situación, esas pruebas externas. Pues todo eso sufría la iglesia, todo eso sufrimos nosotros, aún cuando somos adultos. Lo explico con adolescentes porque es muy común que a todos nos pasó. La devoción a Dios, cuando nos entregamos a Él, estamos honrándole a Él, vamos a tener conflicto con el Dios de este mundo, porque el Dios de este mundo es al Dios al cual se le sugiere a todas las personas que deben honrar. Y podemos darle formas distintas. No estoy hablando de religiones solamente, podemos hablar de ideologías, de pensamientos. El humanismo es un Dios de este mundo. Ahora, el humanismo procura a veces cosas buenas, sí, pero por caminos muy distintos, porque no reconoce a Dios. El humanismo es un esfuerzo de negar a Dios y hacerlo a través de la forma humana. El problema es que si yo le creo a los humanos y han sido un desastre a través de la historia, la Biblia da evidencia de esto. El hombre siempre se ha equivocado y eso lo dice la historia confirma lo que la Biblia enseña. Entonces, miremos un poquitico de contexto y vamos a recurrir a un autor, N.B. de Gaidou y Akan Clini. Este es un libro interesante que nos habla un poquitico de la época. ¿Qué pasaba? Los romanos permitían que los pueblos sometidos adoraran a sus propios dioses. O sea, una devoción hacia sus dioses. Pero debían demostrar su lealtad a Roma, adorando también a la diosa Roma y al espíritu del emperador. Fíjese, era idolatría. Ahora, hoy hay una manera muy distinta, no es como tan religiosa, pero hay que adorar a los caudillos. No es gratuito que aún algunos que son ateos, entonces ponen imágenes, donde dicen, aquí está el libertador de nuestra patria. Y eso lo hacen muchos, o sea, honramos a los próceres que nos trajeron libertad y empiezan sus ideologías y pensamientos a tomar el lugar de la palabra de Dios. Como el pueblo judío adoraba a un solo Dios, con exclusión de todos los otros, Roma les permitía orar y sacrificar por la salud del emperador sin orar y sacrificarle a él. O sea, esto eran concesiones políticas. ¡Qué interesante! O sea, los romanos dijeron, bueno, no van a pedirle al César ni van a adorar al César, entonces vamos a permitirles que hagan un asunto parecido, que oren por el César, ¿cierto? Y que bendigan al César bajo su Dios, pero que tenga que ver con el César. Entonces hubo como una especie de acuerdo allí, una permisividad, pero todo con una intención de sencillamente tienen que reconocer al César. Entonces, oraban por la salud del emperador sin orar y sacrificarle a él. Las oraciones por él eran regulares en las sinagogas, demostrando la lealtad de aquellas instituciones judías al Estado romano. Y en parte los judíos, ustedes saben que a Jesús, los mismos fariseos, saduceos, cuando le preguntaron por la moneda, le dicen, Señor, ¿es lícito darle impuesto al César? Querían era hacerlo quedar mal con el imperio romano para que el imperio romano lo castigara. Pero si él decía que era lícito darle al César, entonces lo iban a acusar con los judíos. Mire, este es un vendido al imperio que nos oprime. Y vuelvo y repito, pero si decía, no, solamente a Dios, entonces lo acusaban con los romanos. Son los juegos políticos que siguen sucediendo hoy. Entonces, sí oraban en las sinagogas para ser políticamente correctos en la época. Sin embargo, cuando los celotes, que este fue un grupo, decidieron librarse del yugo romano por Dios, abolieron los sacrificios en el templo en el año 66 después de Jesucristo. Este acto que instituyó una virtual declaración de guerra contra Roma, varios años después de que Pablo escribió esta carta. Notemos, increíble lo que nos enseña la historia. Esto le generó problemas a los judíos, porque los judíos no aceptaban adorar a otros dioses. Entonces, para concluir esta parte de la historia que es interesante, Pablo quería mucho más que mantener una paz. Él quería que realmente la paz llegara, no porque, como los de la sinagoga, sí, pidamos por el César. No era ese el sentido, y ahí es donde empezamos a entender por qué presenta a Jesucristo. Es que Dios quiere que no solamente tengan la paz porque hicieron acuerdos, es porque tengan paz en su corazón, porque tienen a Jesucristo en su vida y habrá paz para todos definitivamente. Encontramos entonces que como creyentes vamos a ser incómodos. Le pasó a la iglesia, le pasó a los judíos,
¿Por qué no nos va a pasar a nosotros hoy? En la medida que tengamos devoción a Dios no reconocemos los dioses de este mundo. Recuerde que no estoy hablando de religión solamente. Estamos hablando de ideologías y pensamientos. Entonces no vamos a ser simpáticos. Por eso hay que saber cómo interceder. Vamos a ser incómodos a los no creyentes. Nuestras creencias compiten con sus concepciones. Hay bastantes ejemplos para dar. Algunas veces se nos ha acusado que nosotros promovemos el castigo físico contra los hijos. Primero, no es contra los hijos. Segundo, no es que un padre cristiano se levanta por la mañana y yo digo, ¿cómo voy a cascar hoy a mi hijo? No, eso es incorrecto, no se debe hacer. ¿Cómo es posible que utilicemos la fuerza para convencer a nuestros hijos? Otra cosa es disciplinar a los hijos, educar a los hijos y enseñarles la realidad de lo que vive este mundo. Entonces, los padres tienen un deber. Sin embargo, esa percepción, bueno, no es una percepción, esa creencia que tenemos de la Biblia hace que los demás tengan una percepción que nosotros vamos a ser violentos con los hijos. Nunca jamás. La Biblia lo prohíbe. Sin embargo, nuestra manera de hacerlo va en contravía de lo que la gente hoy piensa. Y normalmente son personas que a veces no han tenido hijos. Hablan desde una experiencia del resentimiento muchas veces porque fueron huérfanos o hay orfandad, aunque tienen padre y madre, pero no saben lo que es el hogar. Entonces empieza a hacer intervención del deber del papá y la mamá. El lugar más seguro debería ser la casa, pero intervienen otros. Este es un simple ejemplo de múltiples que podría dar donde los pensamientos bíblicos no son como los pensamientos que el mundo tiene. Entre otras cosas que el mundo siempre ha pensado muchas cosas. Y lo anda cambiando de cada rato. Dentro de 10 años la discusión será otra, pero siempre en un punto común contra el pensamiento cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué genera tanta aversión? Porque hay muchos que no quieren el cristianismo, aceptan otro montón de creencias que son absurdas. Pero ¿por qué el cristianismo no en especial? Yo creo firmemente, porque la palabra de Dios es tan clara que nos enseña a vivir una vida de respeto hacia los demás. Una vida de compromiso personal donde asumimos responsabilidades. Entonces, nuestra devoción perturba y por eso nos dicen fanáticos. Y permítame, yo doy un ejemplo en la actualidad en Colombia y para los que están en el exterior esto va a ser interesante. Hay una persona que es cristiana, asiste a una de nuestras iglesias. Y este hombre, viviendo en una zona del país bastante conflictiva, le tocó sufrir el desplazamiento, vivió la pobreza, pero llegó a ser concejal de su región, en uno de los departamentos bellos del llano en Colombia, y luego llegó a ser gobernador. Entonces, no voy a decir el partido político porque no tiene nada que ver con el partido político. Estoy hablando de un hombre de fe. Tampoco estoy haciendo campaña política, sino que simplemente cuento la historia porque va a seguir sucediendo. Cada cual debe votar por quien quiera. Ni siquiera voy a contar el nombre, pero tal vez usted lo va a saber. Él gobernó, sacó al país, a este departamento de ser de los más o el más en corrupción, atrasado en muchas cosas, de los peores administrados, lo llevó a ser el departamento modelo en Colombia. Ahora tienen universidades. Lo que están haciendo desde el punto de vista agrícola es increíble porque lo fructífero que hay. Es tan bueno lo que está pasando. Pasa a tener el puntaje más alto en no corrupción, en prosperidad, en economía, en aceptación del gobierno. De tal manera que ahora el que lo reemplazó como gobernador es cristiano de la misma iglesia. Ahora muchos dirán, entonces es porque son de esa iglesia y son cristianos. No, porque tienen un pensamiento cristiano. Y quiero aclarar algo, en este departamento no se imponen las cosas religiosas que creen estos cristianos, porque el cristiano que conoce la Biblia tiene que gobernar para todos. Y Dios, en ninguna manera, Pablo amenazó a la gente, se mueren si no aceptan a Cristo, nunca lo hizo así. Por eso un gobernante le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Saben por qué? Porque es que cuando uno es cristiano como es y como debe ser, tiene un testimonio tan fuerte, tan hermoso y tan poderoso que la gente empieza a decir, hombre, pero esta gente es feliz, es que mire cómo vive, las cosas le salen bien y cuando le salen mal no se intranquiliza, sino que tiene control, dominio propio, pasa adelante, es justo con los demás, no se deja traicionar por la ira. Dice, ¿cómo haces para ser así? Porque tenemos una paz interna por la cual intercedemos para que tú también la tengas.
Entonces vamos encontrando que Dios quiere que haya una vida pacífica, pero es muy importante para que haya paz, que haya devoción al verdadero Dios. No se trata, vuelvo y digo, de religión. Se trata es de entender los principios. Y cuando yo encuentro que la Biblia, y he leído otros pensamientos filosóficos y otras ideas, cuando veo que la Biblia conoce al ser humano y que da respuestas claras y sólidas, es precisamente porque el que escribió la Biblia fue nuestro Dios. Y porque Él nos creó a nosotros y sabe cómo funcionamos y cómo somos. Entonces Él tiene el manual del fabricante, porque el fabricante es Él. Hermano querido, que ha tenido fruto en su trabajo, empieza a ser incómodo. Hoy está en nuestro país, seguimos intercediendo por qué va a pasar. Hay mucha gente interesada en llegar a la presidencia. Pero ya este hombre, inclusive dentro de su mismo partido, va a ser incómodo y le van a acusar de devoto. Y ya he escuchado, estoy cansado de escuchar eso, de que los cristianos quieren gobernar desde la religión. No, la religión es por fe. Lo que creemos debe ser por fe. Las religiones obligan, el cristianismo es por fe. Por eso Jesús tuvo tanto problema con los religiosos, porque los religiosos querían imponer. Entonces, un cristiano de pensamiento cristiano que llegue al gobierno no va a imponer. No lo va a hacer, porque no es el estilo del cristianismo. El estilo del cristianismo es mostrar lo que somos. Este hermano ha mostrado tanto fruto que ya empieza a generar miedo, incertidumbre en mucha gente en Colombia. Porque el pueblo que disfrutó de su gobierno, dice la Biblia, que cuando el gobierno es justo, el pueblo tiene paz. Y ese pueblo va a amar al gobernante y lo va a respetar. Eso genera problemas. Mis queridos hermanos, solamente di un ejemplo en cuanto a lo político. Pero si tú estás en el trabajo, o si tú estás en la academia, o si tú estás en un trabajo como obrero, y tú eres correcto y justo, vas a tener un halo de agrado hacia las demás personas. Porque las personas te van a respetar no por lo que les das, por los que tienes, o por lo que sabes, sino por lo que eres. Es bueno tener, es bueno saber, pero mejor es qué sé yo hacer y cómo puedo honrar a Dios y bendecir a otros con lo que tengo y con lo que sé. Porque hay gente que se vuelve odiosa y si sabe mucho y tiene mucho. Porque con lo que hacen y con lo que saben no honran a Dios y no bendicen a los demás. De hecho, a veces discutimos mucho que la educación es la solución a todos los problemas de un país. ¿Cuál educación? ¿Y qué es educación? Ahora, yo hago preguntas un poco más profundas, mucho más profundas. ¿Qué es lo que la gente necesita? Porque muchos de los que han diseñado las armas más poderosas, las drogas más poderosas, tienen títulos, doctorados y maestrías en unas profesiones para poder saber hacer y desarrollar esos grandes males para la humanidad. Y fueron educados. Usted ya me va entendiendo. No es malo tener el conocimiento, pero yo tengo que tener la madurez y los valores para saber hacer lo correcto con lo que tengo, si es dinero, poder, influencia o con lo que sé. Porque si no tengo ese equilibrio, ese dominio propio, que es precisamente lo que propone Dios, porque por eso somos devotos a Él, para estar controlando nuestro ímpetu y deseo de poder. Y si lo hacemos de esa manera, podemos gobernar en bendición para todos, sean cristianos o no, sin imposiciones. Esa es la idea de un gobernante que tenga un pensamiento cristiano. Entonces, ¿por qué debemos orar? Para mantener el testimonio, y aplica a todos nosotros, porque es el testimonio que puede decir un gobernante podría ser bueno o malo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has trabajado? ¿Cómo has trabajado? Yo le he dicho a muchos políticos que me buscan, de muchas corrientes políticas, mira, si tú vienes conmigo buscando votos es porque no los tienes. Ahora, si tú eres de esta comunidad y has trabajado por la comunidad y llevas años haciendo el bien, no tienes que venir a mí, la gente te conoce, ya tiene los votos. Es cuestión de organizarte y hacer efectivo eso. Pero cuando a mí me buscan como pastor o líder de comunidad, porque lo he sido en esta comunidad donde vivo, trabajando con gente cristiana y no cristiana, si me buscan a mí para utilizar mi influencia es porque no tienen esos votos. Cuando tú te metes con la gente, cuando tú los bendices, cuando tú muestras quién eres, que eres correcto y justo, y eso lo puede hacer un cristiano, porque tienes tu devoción a Dios, van a saber que no vas a imponer nada y van a saber que tú eres bueno. Tendrás gente a tu alrededor. Ser piadosos es bueno, dice la Biblia. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas.
En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. La Reina Valera dice, ejercítate para la piedad. ¿Qué es ser piedad? Pues piedad es someternos a Dios. Piedad es hacer las cosas como Dios las manda y las pide. No es caer en ese círculo vicioso de las discusiones, como yo explicaba, que si a los niños se les puede pegar con vara o no vara. Eso no es lo que la Biblia discute, en absoluto. Algunos por allá locos dirán que hay que agarrar una vara para darle totazos a los hijos. Eso no lo enseña la Biblia realmente. Cuando estudiamos el contexto está hablando de otra cosa. Entonces buscamos asuntos puntuales para objetar o para discutir, para pelear y para decir, por eso no estoy de acuerdo. Pero no miramos y examinamos todo lo que es la piedad y buscar de Dios. Además dice, para que vivamos una vida así, en piedad, pero también con dignidad. ¿Qué es dignidad? Honorabilidad y nobleza que resulta no del poder que da una posición, da los recursos, el dinero, el conocimiento a alguien que te puso, sino que en sí mismo somos respetables por lo que somos y cómo procedemos. Es un respeto que aunque no nos quieran, está allí. A ver, mucha gente va a querer mancillar o gritar y diciendo, oh, ese es malo. Pero si somos buenas personas, aún mismo el que nos oye dice, ¿cómo hago? Voy a dar un ejemplo claro en la Biblia. Hay varios personajes. Uno era Daniel. De Daniel andaban buscando, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que caiga? Otro, José. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Pues este no se equivoca en nada, hace todo correcto. Y le tenían envidia, le tenían rabia a varios personajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque tenían un respeto que aún los enemigos decían, esta persona es buena. Y déjeme darle un ejemplo colombiano. Como yo crecí en el Evangelio, recuerdo, la iglesia éramos pequeña, la iglesia éramos pocos. Había cristianos que los echaban del trabajo por ser cristianos y era duro. Pero curiosamente empezamos a notar que aunque muchos empresarios, gente dueña de empresa, detestaban y nos decían, ustedes no quieren a la Virgen, ustedes son yo no sé qué, y si un hijo se vuelve evangélico, yo lo echo de la casa. Peleaban, no querían nada de nuestra devoción a Dios, pero cuando necesitaban un trabajador nos decían, oiga, por ahí no hay un evangélico, porque en esa época los evangélicos eran los mejores trabajadores. No querían lo que creíamos, la devoción a Dios, pero sí querían la piedad, o sea, que nos sujetábamos a Dios y éramos buenas personas y trabajábamos bien. Entonces, esto de la piedad de Dios, de caminar dignidad, porque en sí mismo, con dignidad, yo soy lo que soy, no ando peleando por mi dignidad, simplemente yo hago lo bueno y lo correcto, honro a Dios y bendigo a los demás, eso incomoda, pero eso es lo que logra vivir. Esto es bueno y agradable, es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo bueno y agradable que Dios quiere? Primero, que lo bueno y agradable es para todos, no solamente para los creyentes, sino que ellos son salvos. Si ellos son salvos, los no creyentes, entonces gozarán de la misma dignidad, de la misma piedad, de la misma vida tranquila que solamente viene por Jesucristo. Por eso es que dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles libertad a todos. Y entonces termina diciendo que para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Recuerden que la verdad es Jesús. Y recuerden que la fe tiene que ver con la piedad también, porque cumplimos lo que Dios dice, somos fieles a Él. Y la verdad es Jesucristo. Y solamente hay una manera que pueda haber paz en medio de la humanidad. Vamos entendiendo cómo se juntan estas cosas. Por eso hay que creer en Dios, hay que ser piadosos, hay que vivir dignamente. La paz de la ciudad entonces va en relación directa con nuestra intercesión. Y ahí les dejo para seguir ahondando en este tema profundamente. Digámosle al Señor, gracias Padre, porque tú nos ayudas a entender que debemos de continuar con la devoción. Sí, va a haber oposición. Debemos de caminar dignamente. La dignidad no que viene de la imposición, la dignidad que le dan a los que nombran o los que llegan por la guerra, Señor, no. Es una dignidad que sencillamente está allí, como explicábamos, Señor. Somos lo que somos y somos correctos y somos honestos. Entonces, aunque no nos quieran, nos tendrán que respetar. Algunas veces nos van a buscar la caída y van a tener que hacer trampa para aparentemente encontrarnos culpables de algo que no somos, Señor.
Y eso es lo que pasó con los personajes bíblicos. Nosotros queremos seguir ese ejemplo, porque la dignidad nadie nos la puede robar, ni siquiera los que nos acusan. Pero esa piedad no es una piedad religiosa que impone creencias, sino sencillamente que ama, bendice a todos, te honra a ti y quiere extender la mano de amor a los necesitados. Ayúdanos para que como iglesia caminemos en la justicia que tú tienes y quieres para nosotros. Por eso oramos por nuestro país, oramos por nuestra nación, oramos por los gobernantes, oramos por los candidatos de todos los partidos políticos. Oramos para que lleguen a gobierno personas correctas y honestas que no trabajen bajo imposiciones, bajo ideologías que lo único que quieran es usurpar tu lugar, oh Dios, o que quieran manipular a las personas buscando su propio beneficio y control. Es difícil, Señor, pero oramos de esa manera. Sería incorrecto orar así si nosotros no tenemos dominio propio, si nosotros no somos servidores de los demás, si nosotros no te honramos a ti y preferimos amar en lugar de odiar. Preferimos caminar en conjunto con los demás para honrarles, ayudarles y cuando haya necesidades en nuestro barrio, en nuestra familia, así no sean cristianos, los podamos bendecir. Intercedemos creyendo y clamando, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y es bueno y agradable que las personas puedan conocer a Jesucristo. Por eso los presentamos desde el ángulo del ejemplo, Señor, para que ellos también puedan vivir piadosa y dignamente y puedan tener una vida tranquila, sosegada y apacible. Oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús lo hemos pedido y te damos las gracias, Señor. Amén. Les invitamos de nuevo, Babel. Vaya orando. ¿A quién va a invitar? Consigue allí la boleta en el momento que sea oportuno que tú puedas tenerla. Y los que están en otros países y lugares de Colombia, también va a haber una manera para que ustedes puedan disfrutar de este mensaje en familia. Comparte con otros. Bendiciones para todos y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.